Buenos días a todas y todos los estudiantes y docentes de hematología clínica. El día de hoy vamos a presentar nuestra entrevista a una experta que hace parte de la entrega de nuestro proyecto final de la asignatura. Nosotros somos Laura Sofía Vargas, Laura Camila Parra, Fabián Peña y quien les habla, María Fernanda Ricaurte. Vamos a realizar 5 preguntas sobre pues, nuestro tema de interés, que en este caso son las leucemias agudas. Y para iniciar vamos a presentar y a darle la bienvenida a nuestra experta invitada, la doctora Luz. Así que, Lau, por favor. Bueno, Mafe, muchas gracias. El día de hoy tenemos como ella es egresada de la Universidad Industrial de Santander, especialista de hematología y banco de sangre de la Universidad Javeriana. Además, pues también destacamos 13 años de trabajo en el Hospital San Ignacio en el área de hematología y laboratorio clínico. Entonces, pues dando un pequeño bocas al tema del que vamos a hablar, vamos a ver que las leucemias agudas son proliferaciones neoplásicas de células hematopoyéticas inmaduras cuya acumulación progresiva se acompaña de una disminución de la producción de las células sanguíneas normales. Aquí primeramente yo quisiera preguntarle a la doctora Luz, a lo largo de su trabajo en el hospital específicamente, ¿cuál ha visto ella que es la causa, pues, digamos que más frecuente aquí para las leucemias agudas, por ejemplo? Buenos días. Entonces, sí, en cuanto a las causas, yo diría que más que causas es la sintomatología con la que ingresa el paciente a urgencias. Es un paciente que siempre va a llegar a urgencias solicitando por una sintomatología de fagia, dinamia y el médico general, sobre todo la presencia de pronto de hematomas o de sangrados, manifestaciones que le van diciendo que no son usuales en él y que por eso consulta urgencias. Y el médico le envía la muestra de cuadro hemático donde pues hacemos los hallazgos de la presencia de blastos o de células inmaduras que le dan una sospecha de leucemia. Las causas, digamos que son variables de pronto las que ustedes conocen. Tú ya hablaste de la radiación, pueden ser también la exposición a otros químicos, a otros contaminantes que pueden hacer que el organismo desarrolle esta enfermedad, pero digamos que cada caso es diferente en el hospital. Muy bien, doctora. Conociendo entonces estas manifestaciones clínicas y como ya es del conocimiento de todos, pues sabemos que un factor de riesgo es todo aquello que aumenta pues las probabilidades de que una persona padezca una enfermedad, ¿no? En este caso específico de leucemia. Entonces, doctora Luz, en tu amplia experiencia académica y laboral, nos gustaría conocer cuáles consideras son los factores de riesgo más asociados al desarrollo de leucemia en pacientes diagnosticados con esta patología. Bueno, yo diría que factores genéticos, los factores genéticos siempre están incluidos, la exposición, ya lo hablamos, la exposición a ciertos tóxicos, por ejemplo, la radiación, las personas que trabajan con cultivos, entonces esos van a tener factores de riesgo. Muchas gracias, doctora. Entonces vamos con la siguiente pregunta, la cual hace referencia a la citometría de flujo. Entonces, como bien sabemos que la citometría de flujo es muy importante durante el diagnóstico y clasificación de las leucemias, pues nos permite realizar una identificación, cuantificación y caracterización de tumores biclonales, principalmente a través del análisis inmunofenotípico de blastos y células inmaduras. Y también pues es muy importante durante la evaluación y monitorización del tratamiento. Entonces la pregunta va enfocada a qué ventajas han surgido desde que se implementó la citometría de flujo y cuál ha sido la diferencia respecto a pruebas que se usaban antes de la citometría de flujo. Bueno, es que tú lo has dicho muy claramente. La citometría le pone el nombre y el apellido junto, digamos que el protocolo completo es hacer aspirado de médula ósea, citometría de flujo y los estudios inmunoquímicos que los hace patología. Entonces, tanto citometría como patología ponen el nombre y el apellido de la enfermedad o del tipo de leucemia, en este caso, que son las enfermedades que estamos hablando. Entonces, antes utilizábamos marcadores o coloraciones que se le hacían a las láminas del aspirado de médula, por ejemplo, la de mieloperoxidasa, y entonces si marcaba, tomaba una tonalidad rosada o ácida para la coloración. Entonces estábamos hablando de que era una posible leucemia mieloide.
Entonces, la citometría, el plus es que le da el nombre por los marcadores, dice específicamente el tipo de leucemia que tiene el paciente, ya sea mieloide o linfoide, y los marcadores aberrantes que pueda tener esas células. Muchas gracias, profe. Como pues lo acabas de mencionar, hay establecidos por el Ministerio de Salud protocolos para tanto para diagnóstico como para seguimiento de pacientes pediátricos y de pacientes adultos. Nosotros te queremos preguntar por, digamos, en este tiempo que has estado trabajando como bacterióloga, ¿cuáles has visto tú que son las brechas que tal vez impiden o limitan el seguimiento a los pacientes con leucemias agudas? Bueno, no solo con las leucemias, digamos que el paciente oncológico, digamos que en nuestro hospital yo siempre he sido una abanderada de que en el hospital se hace un buen trabajo con ese paciente. Es decir, el paciente, como les decía yo, llega a urgencias, inmediatamente la sección de hematología en el laboratorio ve la presencia de las células inmaduras, ya sean blastos, ya sean linfos patológicos o promielocitos, reporta al médico general y a su vez al hematólogo. Digamos que tenemos esa comunicación para que el hematólogo entre en contacto con el paciente y de esa manera realizar el estudio y empezar los exámenes diagnósticos de la enfermedad. Digamos que esa parte es muy buena porque el paciente el paciente con el que nosotros tengamos convenio con su EPS, se lleva o se le realiza el paquete completo de diagnóstico y se le inicia el tratamiento y el acceso a ese tratamiento y a esas pruebas diagnósticas que ustedes saben que son costosas, porque se le realiza también estudios genéticos, estudios moleculares, pero aquellos pacientes que por pertenecer a otro tipo de EPS se encuentran con ciertas dificultades a la hora de poder que les sean autorizados esos exámenes para realizarlos en el hospital. Ahora bien, ya después de que salen del hospital, pues pienso que o en lo que yo he trabajado, el acceso es a conseguir las citas, a las autorizaciones. Recordemos que es un paciente oncológico, entonces no siempre se va a poder o va a tener el ánimo para salir y hacer todas las vueltas de sus EPS y esto, ¿no? Entonces necesitan de un buen grupo de apoyo que los ayude con este tipo de vueltas, de autorizaciones que hay que hacer. Entonces, mire que digamos que sí se están tratando de hacer, pero esa dificultad en el acceso con la EPS, dependiendo de la EPS que se tenga, para que les den las autorizaciones y para que esto se realice en los tiempos que lleva el protocolo, porque tú lo has dicho muy bien, son protocolos ya estandarizados y guías clínicas que están del Ministerio de Salud, guías que han sido también revisadas por las asociaciones de hematoncología, tanto de adultos como de pediatría, que pues lo que buscan es que ese tratamiento y ese seguimiento al paciente lo lleve a su remisión y, ¿por qué no, curación de su patología? Finalmente, pues la última pregunta y va más enfocada pues a nosotros los nuevos bacteriólogos. ¿Qué consejos o recomendaciones pues nos darías si queremos trabajar como con esta área de leucemias agudas? Ajá. A mí, ahorita les estaba diciendo, a mí me encanta que me hagan esa pregunta. Yo pienso que para esta carrera debemos ser apasionados. Yo soy una apasionada de la morfología, trato de aprender de citometría y cada vez más va uno aprendiendo. Les digo que la morfología es todos los días aprendo algo diferente. Escojan lo que les guste. Cualquier rama de la bacteriología, pero ustedes lo van a hacer 24/7 por el resto de su vida. Entonces tiene que ser algo que les apasione, que les guste, que los haga estudiar, que los haga leer, que los haga hacer una especialización, porque no una maestría o un doctorado si quieren, pero que sea con esa pasión y ese gusto por hacerlo. Listo, doctora, muchísimas gracias entonces por transmitirnos tu pasión y tus buenas enseñanzas y conocimientos.
lo que tú dices es muy importante, resaltar esa calidad de atención pues que se le debe dar al paciente, porque pues al final ellos son la razón pues por la que trabajamos. Y muchísimas gracias estudiantes y profesores de la asignatura de hematología clínica por su atención.